Hablar de la tortura es enfrentarse al límite más oscuro del poder humano, aquel punto donde el cuerpo y la mente dejan de ser respetados como territorios inviolables. Estudiaremos que a lo largo de la historia, la tortura fue vista como un medio legítimo para obtener la verdad o castigar el delito. Sin embargo, con el tiempo comprendimos que ningún fin puede justificar la degradación de la persona. La Convención contra la Tortura nace de esa conciencia. Reconocer que la dignidad del ser humano, expresada en su cuerpo, su mente y su libertad interior, es un valor absoluto que ninguna autoridad puede quebrantar. Reflexionar sobre este tema nos recuerda que proteger la integridad física y psíquica de cada individuo no es solo una obligación legal, sino una defensa esencial de lo que nos hace verdaderamente humanos. La tortura como práctica sistemática o aislada ha representado una de las más graves violaciones a la dignidad humana a lo largo de la historia. La comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, reconoció la necesidad de establecer un marco jurídico universal que condenara y erradicara toda forma de trato cruel, inhumano o degradante. La tortura pasó de ser, en la historia, una práctica legal, a convertirse en un crimen universalmente prohibido, aunque algunas prácticas sobreviven bajo formas disfrazadas. Podemos hablar de las etapas en que surgió este valioso cambio para la humanidad en materia de derechos humanos. Primero está la etapa de legitimación de la tortura en la antigüedad, hasta el siglo XVIII. Durante casi 4 milenios, la tortura fue vista como una herramienta válida del poder. Se basaba en tres ideas. Uno, que el dolor revelaba la verdad. Segundo, que el castigo debía ser ejemplar y visible. 3, que el poder debía hacerse temer. Esto justificaba tanto los castigos corporales públicos, azotes, mutilaciones, ejecuciones, como los tormentos judiciales para obtener confesiones. Luego viene la etapa de cuestionamiento en el siglo XVIII propiamente. Durante siglos el castigo corporal era un espectáculo político. Torturar era una forma de demostrar el poder del soberano, pero el pensamiento racionalista empezó a cambiar esta lógica. Con la Ilustración surgió una revolución moral y jurídica. Seguido podemos identificar la etapa de prohibición universal de la tortura en los siglos XIX y XX. La tortura desapareció de los códigos penales europeos en el siglo XIX, pero se mantuvo en colonias y guerras. Tras los crímenes nazis, el mundo tomó conciencia de su alcance como violación extrema de la dignidad humana. Y de ahí surgen los grandes hitos de los que ya hemos conversado en clases como 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 5 que dice: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En 1949, otro gran hito, los Convenios de Ginebra, que prohíben torturar prisioneros de guerra. Y en 1984, este esfuerzo culminó con la adopción de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, instrumento que consolidó un compromiso ético y jurídico global. Antes, en 1975, la ONU aprobó la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la tortura. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, es uno de los tratados internacionales más importantes en materia de derechos humanos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984 y en vigor desde 1987. Después de las dictaduras latinoamericanas, las guerras civiles y los abusos de la Guerra Fría, muchos estados practicaban la tortura, aunque ya estuviera prohibida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Por eso la ONU impulsó esta convención, para crear un instrumento legal obligatorio, no solo declarativo, que obligara a los países firmantes a prevenir, sancionar y reparar los actos de tortura. Comenzó a ser cuestionada en Europa durante la Ilustración, cuando filósofos como Cesare Beccaria y Voltaire denunciaron su carácter inhumano y su ineficacia. Proceso de redacción y adopción de la Convención, ONU 1984,
En 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la tortura. Sin embargo, al carecer de fuerza vinculante, los estados continuaron incurriendo en abusos. Por ello, el Consejo Económico y Social encargó a un grupo de trabajo la elaboración de un tratado con obligaciones jurídicas concretas. El resultado fue la convención adoptada el 10 de diciembre de 1984, en vigor desde el 26 de junio de 1987. La convención define la tortura como todo acto por el cual se inflige intencionadamente dolor o sufrimiento grave, físico o mental, con el fin de obtener información o confesiones, castigar, intimidar o coaccionar a una persona, o por cualquier razón basada en discriminación. Más de 170 países la han ratificado, y gracias a esta muchos estados han reformado sus códigos penales. Se ha documentado la tortura en contextos de guerra, migración o represión, y se ha impulsado la idea de que la dignidad humana está por encima de cualquier interés político o militar. La tortura puede clasificarse en física, psicológica, sexual y simbólica. La física abarca golpes, descargas eléctricas, mutilaciones o posiciones forzadas. La psicológica implica amenazas, humillaciones o aislamiento prolongado. La sexual incluye violaciones o desnudez forzada, mientras que la simbólica busca degradar mediante signos o gestos. Todas comparten el objetivo de quebrantar la voluntad del individuo. Contenido esencial de la Convención. Artículos clave. La Convención establece en sus primeros artículos la prohibición absoluta de la tortura, sin excepciones ni justificaciones. Obliga a los estados a prevenirla, investigar los casos y sancionar a los responsables. Destaca el principio de jurisdicción universal, la inadmisibilidad de pruebas obtenidas bajo tortura y el derecho a reparación de las víctimas. Para garantizar su cumplimiento, hay mecanismos de supervisión. El Comité contra la Tortura, CAT, órgano creado por la Convención, supervisa su aplicación mediante informes periódicos de los estados parte, comunicaciones individuales y observaciones generales. También puede realizar investigaciones confidenciales cuando existen indicios de prácticas sistemáticas de tortura. Este mecanismo refuerza la rendición de cuentas internacional. Los estados parte deben adoptar medidas legislativas, administrativas y judiciales que garanticen la prevención y sanción de la tortura. Asimismo, deben asegurar la capacitación de funcionarios públicos, garantizar la protección de denunciantes y víctimas, y cooperar con organismos internacionales. La omisión o tolerancia institucional de la tortura constituye una violación directa de la Convención. La prohibición de la tortura se ha convertido en una norma de jus cogens, es decir, una regla imperativa del derecho internacional que no admite derogación. Su relevancia trasciende lo jurídico. Simboliza el compromiso ético de la humanidad con la dignidad y la integridad del ser humano. Políticamente constituye una herramienta para exigir transparencia y rendición de cuentas a los estados. Diversos organismos internacionales han documentado prácticas de tortura en contextos de represión política, conflictos armados o sistemas penitenciarios abusivos. El Comité contra la Tortura, junto a Amnistía Internacional y Human Rights Watch, ha denunciado reiteradamente la persistencia de estos actos incluso en estados parte de la Convención, como en Rusia, Nicaragua, Cuba, Corea del Norte y Venezuela. Retos actuales y perspectivas futuras. A pesar del consenso normativo, la tortura persiste en numerosos países. La impunidad, la falta de independencia judicial y la justificación bajo el pretexto de seguridad nacional siguen siendo obstáculos. Fortalecer los mecanismos internacionales, empoderar a las víctimas y promover una cultura de derechos humanos son pasos esenciales para erradicarla definitivamente. La Convención contra la Tortura representa un hito en la evolución del derecho internacional y un reflejo de la conciencia moral universal. Su eficacia depende no solo de su existencia, sino de su aplicación efectiva. Mientras haya estados que la vulneren,
La comunidad internacional tiene el deber ético y jurídico de exigir su cumplimiento.